Empiezo, empiezo mi discurso en 3, 2. Déjenme ver rápido la moción. 3, 2, 1. Es una moción política panel para empezar, por ende permitir no significa obligar a que las personas tomen este tipo de decisiones, pero creo que también concentramos un fiat, porque es posible que oposiciones nos saquen una cuestión de es muy riesgoso que la gente vaya a invertir aquí, la gente se le va a ir la verga el dinero, la gente lo va a hacer a lo pendejo. Creo que el Estado, uno, ya tiene capacidad de fiscalización y de informar a la población en torno a los aspectos financieros y obligaciones de capital para saber qué se está haciendo con este tipo de cosas, pero creo que aún así no va a ser riesgoso. Pero panel, para que sea un fiat debe estar justificado, ¿no? ¿Por qué entonces no va a ser riesgoso que las personas metan su dinero o hagan esta transmisión de dinero a este tipo de otras cosas de los fondos? Creo que uno, porque el riesgo se distribuye en muchos proyectos, o es por decir la diversificación. La regla más básica de todas las finanzas es que cuando no pones todo el dinero en una sola canasta, el riesgo baja drásticamente, porque los fondos comerciales se invierten en decenas o en cientos de activos de diferentes empresas, de diferentes sectores, de diferentes países. Es decir, si uno falla, no arrastra todo tu capital en torno a ello. Esto es justo lo contrario, por ejemplo, con la inversión individual de la Afore, donde si te va mal un proyecto, por ejemplo, estatal, tu dinero se queda sin nada porque técnicamente el Estado entra en una crisis de deflación o de inflación que tiene que solucionar y utiliza este tipo de recursos. Dos, porque son gestionados por equipos profesionales. Mientras más una persona común o incluso una institución pública pueda tomar malas decisiones por falta de información, los fondos tienen analistas, modelos de riesgo, proyecciones macroeconómicas, mandatos de estabilidad, auditorías incluso hasta externas, es decir, para proteger a las personas. Su modelo de negocio depende de que literalmente no se pierda el dinero, entonces Ajá. minimizan constantemente las pérdidas, que es literalmente parte de esa infraestructura. Tres, porque invierten con estrategias de riesgo calculados, no apuestas. Un fondo comercial no invierte en empresas quebradas, no financia proyectos sin retornos claros, no coloca el dinero en activo sin liquidez y es decir, no opera sin garantías colaterales, porque tienen reservas, liquidez y mecanismos de protecciones, fondos de reserva, cobertura de variación, seguros financieros, hedge cambiario, que es de votante promedio informado, monitoreos constantes. Es decir, ya hay una certeza de una seguridad para que no existe ese riesgo del fiat de si oposiciones quieren sacar algo en torno a que es riesgoso, algo de que las personas van a perder confianza, está totalmente mitigado y ya bloqueado desde mi discurso. Pero ¿sabes lo que sí, panel, sí genera desconfianza en las personas? Es exactamente este tipo de mecanismos de los cuales los mexicanos han estado encerrados en un sistema altamente regulado como la Afore, con pocos instrumentos, bajos rendimientos comparados internacionalmente y una estructura en que las personas ahorradoras tienen mínima autonomía sobre su propio patrimonio. Es decir, incluso México dentro de la OCDE es como uno de los países con menores tasas de proyección de reemplazo, porque literalmente toda la vida las personas tienen una pensión insuficientes y literalmente no van a tener reinversión o regreso a ese tipo de dinero porque no existen índices y fondos diversificados, empresas que les quieran proteger, porque históricamente todo ese dinero se ha visto utilizado y se ha visto abusado por el Estado. Es decir, los fondos de inversiones, cuando el gobierno prometió alta rentabilidad, perdió legitimidad, porque no se trató de que yo doy un peso como empresa, tú das un peso como gobierno y yo doy un peso y así tenemos 3 pesos. Eso no es cierto. La realidad es que las personas mexicanas han tenido que aportar más pesos para poder garantizar este tipo de recursos como el Afore y eso ha hecho que pierda legitimidad y resorte sobre esto. Fíjate que cuando ya se perdió la legitimidad y la confianza, que es sumamente importante dentro de las personas, porque literalmente las personas son quienes, por ejemplo, invierten su dinero para diversificar, quienes hacen que su dinero no sea simplemente líquido y tenga un valor, por ejemplo, en las cosas que pueden comprar. Ellos han visto afectados mucho por ese tipo y esa pérdida de confianza que el Estado no les ha podido brindar. Creo que por ende es este rendimiento insuficiente de que el Afore ha reducido la diversificación y ha obligado a las personas que se permanezcan en este instrumento muy conservador donde no pueden sacar su dinero y utilizarlo en otros tipos de cosas, donde literalmente no hay poca competencia real dentro de los Afores, es decir, que todos deben seguir cierto régimen de inversión y que hay altos costos de cambio, de burocracia y desconocimiento, que los portafolios terminan siendo casi iguales. Creo que también la acumulación, las comisiones acumuladas que reducen muchas veces el riesgo fiscal, ha hecho que la negativa sean años de trabajo de personas ahorrados y perdidos porque no hay un monto final en la cuenta individual y una pérdida del patrimonio durante toda su vida, es decir, más inseguridad para el retiro que no les ha hecho esta autonomía. Creo que por ese tipo de cosas ya entendemos que hay una
alta desconfianza y un daño muy grande hacia las personas porque es literalmente no poder tener patrimonio sobre el dinero que van a querer usar. Por eso, uno, en constructivo y en positivo en nuestro caso, tenemos un principio de derecho a la autonomía patrimonial, porque el Estado ya ha fallado, porque el Estado no ha brindado este tipo de mecanismos y porque tenemos ya la viabilidad o la relación con estas empresas que pueden trabajar con nosotros para hacer los fondos subsidiarios, porque los fondos subsidiarios no nomás son las empresas, también son personas, fondos de apoyo, fondos de otros tipos de cosas. Creo que entonces el derecho a la autonomía patrimonial se da cuando el Estado debe permitirles decidir de cómo invertir su dinero. Es decir, el ahorro en Afore proviene del trabajo del individuo, por ende su patrimonio. La restricción actual es súper paternalista, entonces asume que las personas no pueden tomar esa decisión. Permitir esas transferencias recupera la autonomía, dejar decidir dónde, cuándo y dónde y qué riesgo invertir. Eso es coherente con democracias modernas donde se empodera al ciudadano desde su propio futuro económico. Eso hace, uno, en impacto, respeto a la libertad económica, dos, la relación más transparente entre el ciudadano y el Estado, que es algo que le importa al Estado porque ha perdido cierta legitimización en esto, y tres, evita el monopolio cuasi estatal o paternalista del ahorro para el retiro. Creo que eso ya hace como mayores rendimientos, pero antes de explicar por qué nuestros fondos sí nos van a brindar beneficios un punto a baja. Sí, ¿qué pasa cuando una de estas canastas falla? Está bien que haya varias, pero sigue habiendo una desconfianza enorme y sobre todo si son tres o cuatro mayoritariamente Es que fondos. tienen que entender que las canastas empresariales o las canastas de personas inversoras son muchas y están aliadas y son interdependientes en torno a ellas. Es decir, si falla una, hay otras 60 que te pueden manejar, pero en el Estado si falla y hay una deflación en torno a ello, por ejemplo, o un riesgo mayor de inflación, esto ya afecta a toda la moneda y hace que tú no puedas, por ejemplo, comprar cosas con ello y por ende tu dinero pierde validez y pierde liquidez. Por ende, yo creo que incluso en nuestro peor escenario tenemos una proyección más grande porque existen SFK, NFP, literalmente tantos conglomerados de empresas que ya trabajan con este tipo de fondo. Dije que no solamente eran las empresas, dije que también eras otra cosa. ¿Por qué va a haber beneficios entonces en la seguridad de que se invierta esta transmisión del dinero a fondos? Creo que hacen mayores rendimientos y diversificación real. Creo que permites el acceso, por ejemplo, a fondos comerciales, aumenta como el rendimiento y protege mejor el retiro de las personas con alta volatilidad económica. Creo que si estos afores tienen límites estrictos, creo que lo más recomendable es ofrecer EFTs globales, índices amplios, instrumentos tecnológicos que permitan a las personas invertir su dinero en otros tipos de negocios que saben que les pueden retornar su dinero. Por ejemplo, el hermano de Luz invierte en este tipo de cosas en un negocio porque sabe que le puede traer mayor inversión que solamente esperar su afore. Eso ya da una accesibilidad de innovación financiera que se ajusta a planes a plataformas de bajo costo, pero también a planes ajustados de acuerdo al riesgo de tu edad con una educación financiera acompañada. Creo que esto es más positivo a las personas cuando tienen su autonomía y saben cómo hacerlo. Ya dije cómo. Muchísimas gracias por ese discurso. Vamos a aperturar el caso de la alta de la oposición llamando a Alexa. A tu primera palabra, here, here. Bueno, sí, los puntos por el chat lo estaré checando. Y voy a empezar mi discurso en 3, 2, 1. Primero vamos a empezar por explicar por qué es falso lo que les dicen respecto a la seguridad que existen en los fondos comerciales. Porque noten, sí es cierto que estos fondos tienen el interés de que en el mercado puedan como aumentar sus ganancias. Creo que eso es cierto porque a ellos no les interesan las personas. Porque creo que lo que les interesa es los rendimientos que van cambiando con el mercado, no necesariamente la seguridad que pueden tener las personas. Creo que es falso que sean seguras porque noten cómo inclusive si hay cierto grado de diversificación, creo que es muy probable que estos fondos comerciales o las empresas que los manejen terminen por estar invirtiendo en cosas similares, ¿verdad? Si ven que son cosas que están de por sí ya interconectadas, el hecho de que una falle necesariamente implica que hay daños en las otras. Creo que eso no quita los daños respecto a la seguridad que pueda haber en este tipo de inversiones, ¿verdad? Pero es que aparte, noten cómo esto es cierto, porque probablemente muchos de los mercados que actualmente son los más importantes y en los cuales estas financiadoras probablemente se centren son en los que pueden generar más rendimientos, ¿verdad? Esto implica que probablemente hay mayores cambios porque hay muchas personas que están como manipulando las cosas que pueden pasar respecto a cómo hay distintos estados que intervienen en las cosas o sobre cómo cambia el contexto político, cultural, etcétera. Creo que esto implica que necesariamente estos fondos es falso que sean seguros, pero es que aparte las burbujas terminan por ser más grandes y más frecuentes, porque si entonces el capital entra masivamente y sale masivamente, entonces la magnitud que hay de que pueda cambiar o haber daños a las pensiones de las personas termina por ser mucho más significativa. Pero es que hay que entender
primero cómo funciona el Estado y por qué es tan importante, ¿verdad? Primero, noten cómo el Estado tiene un rol de asegurar el bienestar de la mayoría de personas, no simplemente decirles como tienes autonomía si al final esa autonomía no se puede ocupar legítimamente, ¿verdad? Porque noten que la lógica que les dicen de que el Estado ha perdido legitimidad, entonces termina por ser contraintuitiva, ¿verdad? Porque si lo que les dicen es que entonces el Estado va a ser el que es encargado de informar a las personas para que tomen las decisiones correctas, creo que entonces es poco certero que tanto las personas van a tener atención a esa información e inclusive si les creyeran, creo que es poco certero el que las personas tomen decisiones correctas porque probablemente están sujetos a su contexto actual, ¿verdad? Creo que en ese sentido termina por ser mucho peor de su lado porque en tanto las personas son poco capaces de tomar decisiones en el largo plazo cuando constantemente estamos ponderando nuestros intereses actuales, las necesidades que tenemos en el status quo, creo que termina por ser mucho más dañino en tanto no tienen una seguridad en cómo va a ser la calidad de vida que tengan en cuanto reciben las pensiones. Y es que aquí hay una segunda explicación importante, que es que las pensiones no son simplemente un ahorro que pueden sacar como en este momento, ¿verdad? Creo que en ese sentido no es preponderante el que tanto rendimiento me generan en este momento, sino que probablemente me interesa qué tan estables son a lo largo del tiempo y creo que eso únicamente se puede mantener cuando el Estado interviene activamente y cuando tenemos una capacidad de fiscalización mucho mayor, porque noten que lo que pasa y lo que necesariamente tienen que asumir gobiernos es que cuando permite que las personas hagan lo que quieran con su dinero y lo traspasen a fondos comerciales, creo que esto implica que hay menor grado de fiscalización y que probablemente ellos tengan que rendir cuentas con las propias empresas, que creo que es mucho más difícil que haya respuesta a los intereses que tienen, porque probablemente lo que menos les interesa a las empresas es como proteger a las personas en su generalidad, probablemente les interese tener como simplemente personas que puedan como meter más de su dinero y que ellos también puedan sacar provecho o cosas por el estilo. Creo que en ese sentido eso termina por destruir en sí la lógica que tiene el generar las pensiones y que el Estado simplemente lo autorice es ilegítimo en primera instancia, pero antes de seguir con lo constructivo, a baja. Sí, creo que los fondos de inversión literalmente solamente tienen que asegurar mayores rendimientos para garantizar beneficios tangibles a sus usuarios. No dependen necesariamente de tener intereses altruistas que No, preponderen el interés de las personas. porque inclusive si puedes garantizar que haya esos picos en ciertos puntos, ya te estoy explicando por qué es poco probable que esos sean estables, inclusive si hay esos picos creo que se quitan completamente cuando también estás sometido a que haya grandes pérdidas. Nota cómo probablemente el hecho de que esos mercados se puedan caer al siguiente día necesariamente implica que los fondos que haya estado ahorrando una persona toda su vida se quiten y se vayan a la nada. Creo que esto es un daño intrínseco. Creo que la manera en la que esto termina por ser negativo no solo es porque sistemáticamente los fondos comerciales no están diseñados para esto, sino que también es un proceso que es altamente cambiante, ¿verdad? Lo que ya les explicaba es que probablemente la gente termine por seguir cosas como modas, ¿verdad? Que el Estado no pueda rescatar estos portafolios privados, que el Estado no pueda tener intervención y que entonces millones de personas probablemente se puedan quedar sin pensión de un día para otro, porque creo que es poco probable que puedan manejar o controlar por completo todo un mercado. Creo que en ese sentido termina por ser poco probable que pueda ser como lo suficientemente certero que tengan mínimo algún dinero para subsistir, pero que segundo, que las desigualdades se amplifiquen, porque noten cómo probablemente la gente que tiene mayor conocimiento sobre en general como las tasas de inversión o lo que sea, o los portafolios, o dónde sí, dónde no, qué empresa es más segura, es gente que probablemente tiene conocimiento específico, ¿verdad? Creo que es poco probable que esto le llegue a las personas más vulnerables y que creo que son las que más necesitan el tener esta seguridad, porque probablemente esas personas tengan un nivel de desconexión actual en el status quo que sea difícil de reparar, pero que aparte esas personas son las que son más susceptibles a caer en trampas, ¿verdad? En fondos comerciales que probablemente les digan de que no, yo te voy a dar como las mejores cosas, pero que esta gente termine como cayendo en ese tipo de estafas, creo que termina por ser muy dañino porque no tenemos capacidad de darles un grado de protección significativo, ¿verdad? Piensen que esto se ve como personas que son adultos mayores que dependen de esos subsidios al final del día para vivir, ¿verdad? Creo que inclusive si les dicen que los afores han fallado, creo que el punto de legitimidad que les dicen es falso, ¿verdad? Porque noten cómo la legitimidad no se construye en puntos aislados, sino en ver cómo el sistema de afores es un sistema que lleva, yo qué sé, más de 20, 30 años y que probablemente ha sido lo suficiente para sostener a las personas. Creo que esto implica que hay una legitimidad que es poco probable que se pierda de la manera que les están diciendo, pero es que aparte creo que seguimos teniendo un grado de autonomía porque las personas pueden llegar a decidir como qué tanto quieren meterle, si quieren como meterle
decidirle un poco más, creo que también pueden decidir otro tipo de cosas. Creo que esto implica que inclusive si se perdiera como la capacidad total de autonomía, creo que no es lo más importante, porque noten cómo esa desigualdad que se perpetúa en gobiernos es intrínsecamente negativa. Lo que pasa en gobiernos es que necesariamente hay una irreversibilidad del daño, porque las pérdidas que se pueden generar bajo los riesgos que existen en el mercado son intrínsecamente negativas, porque no solo destruyen dinero en la generalidad, sino que destruyen dinero de las personas que más lo necesitan y destruyen esa ventaja que pueden tener como al final de su vida, que es inclusive tener como un poco de estabilidad, ¿no? Creo que en ese sentido, el impacto que se dice de gobiernos probablemente termine por ser a nivel individual, ¿verdad? Noten cómo el hecho de que pocas personas puedan acceder a ello es intrínsecamente negativo, pero es que aparte el Estado ni siquiera debería de apoyar esta medida, porque deben de velar por el interés que es que la mayor cantidad de personas se vea protegida. Creo que eso no se logra cuando eso depende de que todos tengan acceso a ese conocimiento específico. Mínimo de nuestro lado le podemos exigir más fiscalización, más mejoras y solo desde alta de oposición. Mm, no. Muchísimas gracias por ese discurso. Vamos a concluir con el caso de la Cámara Alta del Gobierno llamando a la persona viceprimer ministra. Lucy, tu primera palabra, here. Hola, eh, pues saludos para toda la sala. La verdad es que me encanta estar acá. Eh, Saludos para Pochue, que está justo en el cuarto de al lado. ¿Cómo me va a poner un filtro, Jorge? No. A ver, ponte uno. Los filtros son para masters. Sí, voy al rato, o sea, literalmente terminando el debate me voy a ir a bañar. Ok, comienzo mi discurso en 3, 2, 1. Nota que Valeria te prueba en su discurso dos cosas muy importantes en este debate que creo que es el punto crucial en esto. Lo primero que te explica Valeria es por qué razonablemente los afores son un modelo insostenible que en principios ya rompe con la justificación de por qué se estaban dando. Es decir, creo que los afores se crean y le quitan el sistema de pensiones a las personas para poder decir que esto es más sostenible porque ahora tú puedes recibir mucho más dinero, no solamente el que te va a dar el Estado cuando cotizas, sino porque ahora las empresas donde vas a estar trabajando también va a aportar a tu fondo de retiro, lo que hacía que las personas creyeran que ahora pueden tener como mucho más dinero al momento de retirarse, lo que de cierta manera se ha roto. Porque esto es problemático, ¿cómo es que se ve esto en la actualidad? Piensa en aquellas personas que apenas están recibiendo sus afores y se dan cuenta que lo que está haciendo el afore es solamente darle 1,000 pesos cada 15 días, lo que no les ajusta para ni puta mierda, y eso significa que las personas no están recibiendo la calidad de vida que están buscando y por la cual se justificó al hacer estos cambios. Pero que segunda instancia, que realmente ha habido cambios sustanciales en cómo es que se han tenido que modificar los afores, precisamente porque como todo tiene que venir en su mayoría del Estado para poder subsanar esa pérdida o este dinero que tienen que darle para la calidad de vida a las personas o el dinero que se los promete, esto implica que el gasto público ha ido aumentando, es decir, el Estado ha tenido que invertir mucho más dinero en los afores, por eso es que el Estado ha quitado todos estos procesos para poder volverlo más sostenible, porque si no, México se iba a ir para la puta mierda porque ya no tenían dinero para poder estar pagando, por eso es que los afores en un inicio estaban de la poca madre, pero ahora valen para pura verga. Porque esto es problemático, porque nota que es cierto que ahora las personas tienen problemas, uno, para poder tener seguridad al momento de su retiro, pero en segunda instancia, realmente tienen problemáticas para poder materializarse el día a día. Creo que lo importante no es solamente como dónde puedes como garantizar esta seguridad en sí mismo, sino como dónde puedes darle la oportunidad a las personas de poder utilizar el dinero como a ellos les plazca. Creo que no es que de nuestro lado estemos obligando a las personas a hacer la transacción o a cambiarse estos sistemas, sino que estamos diversificando. Creo que esto es importante porque esto creo que cumple uno con un deber estatal de por qué cuando el Estado falla con las cuestiones políticas o con el deber que tiene de generar protección económica, nota que lo mínimo que tiene que hacer el Estado es poder darle la oportunidad a las personas de poder hacer con su dinero lo que quieren, de poder salir de un sistema que les está fallando, de salir de un sistema que probablemente no es lo que se les está prometiendo. Creo que esto razonablemente, independientemente si las personas toman buenas o malas decisiones, nota que este argumento en específico es certero por dos cuestiones. Lo primero, porque ya genera una reparación estatal, es decir, el hecho de que ahora ya se cumpla con uno de los aspectos donde el Estado ya ha fallado. Creo que el diversificar
implementar esto ya permite que las personas puedan como tomar cierto control de sus finanzas o poder tomar las decisiones que ellos quieren hacer con lo que quieren con su dinero, si se lo quieren a gastar en cigarros, si no quieren hacer ninguna puta inversión, si quieren invertirlo en una empresa que probablemente se va a caer, creo que al final de cuentas las personas pueden decidir qué hacer con él y eso ya es bueno en principios. Pero en segunda instancia, creo que independientemente del resultado de si es bueno o no, creo que ya las personas ya pueden garantizar esto. Nota que entonces en primera instancia ya va ganando alta de gobierno por este punto. Pero creo que hay algo muy importante porque si te fijas, todo el caso de alta oposición parten de decir de que son Ajá. transacciones riesgosas y que solamente por chat, que son transacciones riesgosas y que probablemente las personas van a tomar malas decisiones. Nota que esto ya está aplicado por el discurso de Valeria con muchísimas explicaciones. Lo primero que te dice Valeria es que cuando existe este foco, que el Estado razonablemente cuando ve que puede existir cierto riesgo dentro de las inversiones, implica que el Estado tiene incentivos de poder generar, por ejemplo, educación financiera, de poder generar un mecanismo regulatorio respecto a cuáles empresas están generando cierto rendimiento o de estos portafolios de canastas, lo que sea, no sé cómo puta se llama, lo que significa que sí existe un foco que permite entender por qué el Estado sí va a tener cierto papel regulatorio o cierto papel como de fiscalización para poder entender por qué la empresa McWow no va a recibir todos los ingresos de la mayoría de las personas. Nota que si esto es cierto, implica que todos los daños que puede explicar alta oposición y baja oposición respecto a por qué las personas existe la probabilidad de que pierdan su dinero, creo que termina siendo como poco probable. Creo que ya desde alta de gobierno respondemos por qué si hay mecanismos de protección respecto a por qué las personas no se van a ir a la puta ruina. Baja. Sí, si la autonomía es tan importante, creo que en mi lado las personas pueden seguir invirtiendo de forma paralela en cualquier otro asset. ¿Por qué específicamente en tu No, lado Germán, Kazakh no es pueden bueno seguir entregarle el retiro invirtiendo de las porque personas a los Germán, privados? silencio. Las personas no pueden seguir invirtiendo de manera alterna porque las personas razonablemente dependen de un sueldo que sí les genere rendimiento, tanto con el que le están quitando los afores, pero en segunda instancia de poder que les sobre de su puto día para en lugar de estar comprando comida, que puedan invertir en la empresa que tú dices. Si tu caso es decir que las personas pueden generar inversiones de tu lado y que esto ahora tienes la seguridad de los afores y de hacer las inversiones, creo que es poco certero y creo que es poco comparativo en este punto porque creo que depende de probar por qué las personas sí tienen esa libertad financiera y quienes realmente tienen libertad financiera es personas con mucho dinero, pero si lo que más importa es poder darle la garantía económica a las personas, nota que se protege mucho más de nuestro lado. ¿Por qué entonces lo que es más importante, y esa es una carga de la prueba que tienen que asumir ambas oposiciones, de por qué los afores van a ser sostenibles? Porque si de esto depende la sostenibilidad y la calidad de vida de las personas del futuro, que ya no pueden trabajar, que inclusive puedes tener personas trabajando de cerillitos, porque ahora es el problema, porque las pensiones no son suficientes, nota que tienen que explicar por qué los afores van a ser sostenibles. Yo te voy a explicar, no. Lo primero es porque son demasiados bajos las tasas de rendimiento para poder financiar los retiros dignos. Es decir, piensa que probablemente los 5 pesos que estoy abonando hoy probablemente no sean suficientes con las inflaciones dentro de 40, 50 años, probablemente no sean suficientes, por ejemplo, para las necesidades que yo voy a tener. Note que eso es muy importante porque tienen que probar por qué esos retiros van a ser suficientes. Lo segundo, porque solamente funcionan con la formalidad. Es decir, piensa que en muchas partes de México la mayoría de las personas están integradas en un sistema informal. Es decir, existen huecos donde las personas no están aportando su fondo de retiro, donde las personas no están recibiendo rendimientos, lo que significa que la capacidad de poder recibir dinero a largo plazo de manera como suficiente termina siendo baja precisamente porque no tienen esta capacidad de poder generarlo sostenible. Nota que entonces los beneficios que existen de los afores solamente aplican para personas que tienen puestos muy sostenibles y que pueden recibir un chingo de dinero. Pero en tercero, por la misma devaluación que yo te explicaba, es decir, creo que el dinero que ingresa no es suficiente para poder darle calidad de vida a las personas. Creo que si esto es cierto, entonces todos los problemas que existen de los afores es algo que se tiene que resolver. Creo que esto inclusive se ve mucho mejor desde el lado de gobierno por 3 razones en particular. Lo primero es porque piensa que ahora generas mecanismos de competencia. Cuando ahora los afores entienden que razonablemente ahora hay personas que ya no van a querer invertir, que hay personas que razonablemente se van a ir incluso a otras carteras, porque nota que esto es muy importante y aplica de porque también puede generar mecanismos de fiscalización para ambos lados. Implica que entonces, cuando ahora tengo un grupo de personas que puede llevar capital muy importante, que puede financiar proyectos míos, implica que yo puedo generarles mejores tasas de rendimiento para que se vengan conmigo, que yo puedo generar mejores mecanismos de seguridad dentro de sus inversiones, lo que hace que entonces los mecanismos o los fondos a los que yo pueda invertir sí estén compitiendo y sí tengan que darme una mucha mayor calidad, lo que hace que entonces la capacidad de poder recibir ingresos sea mucho más efectiva a corto plazo y a largo plazo, lo que hace que entonces desde el lado de gobierno, uno, tenemos no solamente la mayor autonomía respecto a las personas con dinero, sino que en segunda instancia tenemos mejores inversiones o mejor efectividad respecto a los mecanismos o los actores que van a poder generar esa inversión y que van a poder captar este dinero. Nota que eso es muy importante porque entonces, uno, tienes una economía más volizada, pero dos, ahora tienes mejores mecanismos para poder dar protección a esas personas. Nota que es lo más importante cuando los pinches afores van a caer de la puta mierda. Creo que sí, mi mamá sí se alcanzó a pensionar. Adiós.
Muchísimas gracias por ese discurso. Vamos a llamar a la persona vicelíder de la oposición para concluir con el caso de la alta de la oposición. You're here. Ok, bueno, empiezo mi discurso en 3, 2, 1. Ok, lo primero que voy a hacer es problematizar el modelo que viene trayendo Alta de Gobierno y te voy a decir por qué no solo no funciona, sino que es muchísimo peor para las personas. Empezamos con tres cosas muy importantes: la irreversibilidad, la legitimidad y la vulnerabilidad que crean este tipo de cosas, ¿no? Primero empezamos con la irreversibilidad, que ya te explicó Alexa, ¿no? ¿Cómo entendemos que cuando hay riesgos más grandes que sí existen de su lado y es algo que tienen que como baitear el bullet, porque esto lo dice la moción, pero además entendemos que cuando tú eliges a lo que estás como invirtiendo, entonces puedes elegir cosas con mucho riesgo, ¿no? Y entonces esto de que supone entonces que hay una irreversibilidad de daño hacia el dinero que se supone que se ponga para su futuro, ¿no? Creo que entendemos que es extremadamente importante para estas personas, pero además la legitimidad que pasa con el gobierno, ¿no? Creo que entendemos que el gobierno hasta ahora no ha hecho como muchos esfuerzos significativos para educar financieramente y en su mundo es aún más difícil que pase, ¿no? Te voy a explicar tres razones por qué. Número uno, porque trasladar los afores es caro y tardado, ¿no? Cuando tú tienes que trasladar y estar fiscalizando esto constantemente, significa que tienes mucha carga administrativa, pero además muchísimo, no solo el tiempo, sino que muchísimo dinero gastado en esto, ¿no? Creo que entendemos que cuando tienes que asumir todas estas nuevas responsabilidades y además nuevos gastos, es muy poco probable que tengan ahora dinero para también educar a las personas financieramente, ¿no? Pero además, número dos, porque implica que de que esto implica que tampoco haya capacitación para fiscalizarlo, ¿no? Como probablemente, como tienen tanta carga administrativa, es poco probable que tengan esta forma de poder estar administrando y fiscalizando completamente a estas bolsas de inversión, ¿no? Pero además, seguimos con la parte de la legitimidad como del parte de gobierno, ¿no? Es más, el gobierno, cuando tú dejas que las personas hagan esto, ¿no? Que ellos inviertan y que entonces ellos puedan decidir sobre su dinero, me vale la libertad si en realidad lo que el gobierno puede hacer es lavarse las manos después, ¿no? Entendemos que de su lado de la casa, y este es un flip a su caso, que de su lado de la casa, cuando el gobierno ya no tiene la responsabilidad completa de estar fiscalizando completamente estos afores, entonces pueden echarle la culpa a las personas porque ellos son los que están decidiendo dónde gastar su dinero, dónde ponerlo, ¿no? Cuando el gobierno es responsable de hacer todo esto, las personas pueden reclamarle al gobierno, pueden estar diciéndole, esto no está bien, ¿no? Entonces, este tipo de fiscalización no puede pasar de su lado de la casa porque el gobierno simplemente se puede lavar las manos y decir, pues tú elegiste esto, ¿no? Al final del día, tú eres el que dijiste, yo quiero tomar este riesgo. Entonces, cuando tu dinero se vaya a, no sé, a la chingada, entonces tú no tienes esta forma de fiscalización, ¿no? Pero seguimos con la parte en la que nosotros pensamos que esto es mejor. También, bueno, una última refutación a su caso es que ellos dicen que hay como muchos sistemas informales, ¿no? Como estas personas vulnerables que no tienen el dinero, pero esto es simétrico porque el dinero que se pondría a las bolsas es el mismo al cual se pondría en el Afore, ¿no? Entonces entendemos que si ellos tienen como probablemente de que trabajos informales, entonces es probable que estas personas igual no tuvieran como en su Afore y entonces ahora no van a tener en las bolsas. Pero además, de todas maneras, todas las personas tienen la capacidad de estar como invirtiendo en estas bolsas como independientemente, ¿no? Entendemos que si, que de nuestro lado de la casa, cuando se mejora como bueno, empiezo con la alternativa, ¿no? Como de nuestro lado de la casa también, ahorita doy pues, sí. Creo que cuando las personas están viendo esto, ¿no? Cuando están viendo que sus afores no están funcionando, entonces piden como el cambio, ¿no? Piden que se vuelva de que invertir dinero en sus afores, que se vuelva a poner como era antes, ¿no? Como ustedes mismas dicen, ¿no? Que antes era como muy bueno el Afore y que ahora ya no, pero porque han dejado de invertir en esto, ¿no? Cuando las personas ven esto, piden que haya esta mejora y pueden existir estas mejoras dentro de los Afores sin tener que cambiarlo, ¿no? Pueden cambiar como reglas en los Afores para invertir mejor, pero con límites, ¿no? Pero también obligar como a bajar comisiones si están altas, como tener como cambios de Afore más fácil, como mantener, pero lo más importante es mantener el Afore como una base obligatoria, ¿no? Puedes crear como una cuenta voluntaria extra aparte, donde la persona puede invertir en fondos comerciales si quiere, pero al final del día tú tienes tu Afore como base, ¿no?
creo que todas estas, o sea, creo que de la alternativa es que los afores se puedan mejorar por adentro sin tener que cambiar todas estas cosas, asumir un riesgo muchísimo más grande y tener como esta parte de, como de tener que asumir también un cargo de educar financieramente a las personas que probablemente el gobierno no puede hacer ahora. Sí, un pollo a la baja. Es preferible responsabilizar al ciudadano. No podemos pretender ser su papá y meternos en su vida privada. Creo que eso es inclusive Pero creo peor que porque no es exactamente su vida privada porque es algo que depende del gobierno, ¿no? El gobierno tiene que estar cuidando a las personas, a sus ciudadanos, y más importantemente a sus ciudadanos que no tienen forma de trabajar en ese momento. Creo que no es su vida privada, sino que es una forma de tener seguro que ellos tengan un futuro, ¿no? Creo que entendemos que esto es parte de la responsabilidad del gobierno y es una parte muy importante de sus responsabilidades, ¿no? Y creo que cuando tú eliminas esta responsabilidad y los haces que recaiga en sus hombros, lo único que estás haciendo es que estas personas terminen siendo más vulnerables, como te decía Alexa, a estafas o a este tipo de cosas, ¿no? Creo que de esta manera entendemos como de que tres cosas importantes, ¿no? Número uno, que la protección financiera de nuestro lado de la casa, bueno, antes de que se me acabe el tiempo, eh, voy a la alta. Pero sí es cierto que en ambos lados existen inversiones. Lo que es exclusivo de alta de gobierno es que el Estado sí tiene mecanismos para poder regular y poder decirte cuáles son inversiones Pero arriesgadas. De creo tu lado que la esta gente invierte mal. regulación es muy poco probable cuando entendemos que hay como justo esta carga administrativa muy grande, ¿no? Creo que te he probado lo suficiente porque tomar esta como nuevo burden significa que las personas, que el gobierno no va a poder fiscalizar completamente todo lo que están haciendo, pero además porque probablemente es más difícil que también, porque ahora también tienen que estar como viendo por estos fondos como independientes, ¿no? Como es más probable que tengan que estar como tomando aún más cargas administrativas de estar monitoreando todo este tipo de nuevos fondos. Y creo que cuando esto pasa, es menos probable de que puedan estar justamente checando a todas las personas y viendo que sus afores estén bien y que todas sus bolsas estén que pasando correctamente, ¿no? Creo que entendemos que entonces también el gobierno pierde como la legitimización y la capacidad de fiscalización, pero además como la protección financiera se ve mejor de nuestro lado, ¿no? Por dos razones importantes. Número uno, porque estás asegurando que las personas sí tengan al menos dinero cuando salgan, ¿no? Creo que cuando salgan de trabajar, creo que entendemos que sí sigue existiendo este riesgo de que lo pierdan todo. De nuestro lado no hay este riesgo, pero además como la protección financiera de las personas vulnerables se ve mejor, porque estas son las personas que no tienen educación financiera y la educación financiera no pasa de tu lado de la casa tampoco. Por estas razones y por todo lo que te expliqué en este discurso, ganamos. Gracias. Muchísimas gracias por ese discurso. Vamos a cerrar el debate en cámaras altas. Abrió el debate en cámaras bajas llamando a la extinción de gobierno. Frida, Ah, muchas gracias a todos. Qué felicidad. Un saludo a Germán. Eh, pues nada, que yo diría que qué encantada de estar aquí en este torneo, en esta sala con ustedes, pero literal somos cuatro equipos, entonces tampoco es tanta coincidencia. Y ahora sí, comienzo mi discurso. Ah, bueno, pues por chat, por favor. Sí, lo estoy viendo. Comienzo mi discurso en 3, 2, 1. Panel. Ah, perdón, a ver, ¿puedo empezar de nuevo? A ver, ahora sí. Comienzo mi discurso en 3, 2, 1. Panel, algo que te vamos a... Una pues, seguridad y un crecimiento real sobre el dinero. Dos, se cortó al inicio, así que si puedes volver a ay, empezar, te lo agradezco. perdón, ay, sí, voy. No es tu culpa, no te preocupes. A ver, otra vez. ¿Ahí se escucha bien? ¿No se corta? Es que dice que mi conexión es inestable. Tipi. Ok, vale. Ahora sí, comienzo mi discurso en 3, 2, 1.
Algo que te vamos a demostrar desde Baja de Gobierno es, uno, la seguridad a través del crecimiento, que creemos que sí es posible, no creemos que al final de cuentas todas las personas se vayan a quedar sin dinero y que creemos que sí, existe la posibilidad de que hayan pérdidas económicas, pero también creemos que existe la posibilidad de que haya incrementos económicos y esto es significativamente más importante que justo la pérdida de dinero económico o el dinero que tengo en el Afore, que no es seguro y que además probablemente el dinero se devalúa, ¿verdad? Entonces probablemente los 1,000 pesos que guardo yo quincenalmente hoy, dentro de 20 años no me sirven para absolutamente nada, entonces el dinero además de no, o sea, de estar estancado, literalmente no tiene ninguna carga redituable, incluso es peor porque incluso preferiría gastármelo hoy en el tiempo que vale mi dinero a mañana en el tiempo que literalmente no vale nada. Tres, dos, tenemos mejores beneficios para los trabajadores porque generamos hábitos financieros, libertad financiera, oportunidades de inversión, fondos para emergencias e literalmente una independencia a las empresas a las que literalmente les valemos verga. Y tres, una mayor responsabilidad estatal a través de la autonomía que ya les damos a los sujetos. Creo que una caracterización sumamente importante para poder responder esto y para responder el punto que ya trae la baja de oposición preguntando como por qué específicamente debería ser el Afore, creo que el salario mínimo o incluso si tienes un salario medianamente bueno, no alcanza para una familia normal, ¿verdad? Creo que este salario es totalmente limitado y además significa que tengo gastos alternativos como renta, comida, medicamentos y un sinfín de cosas y eso significa forzosamente que probablemente mi Afore es el único dinero que he podido ahorrar. Creo que probablemente la mayoría de las familias mexicanas no tienen la oportunidad de generar un sí mismo ya se me está quitando dinero de ese fondo de ahorros, no entiendo por qué literalmente las personas tendrían incentivos a tener otro fondo de ahorros cuando literalmente el dinero no alcanza, ¿verdad? Eso respondiendo como un poco al punto que trae la baja de oposición, creemos que por eso mismo debería ser el Afore, porque al tener como este fondo de ahorros, creemos que en sí mismo genera como una cierta comunidad, ¿verdad? Porque creemos que el punto que trae como la alta de oposición, como de, güey, las personas no saben sobre economía y por eso las personas bueno, como que van a ser altamente vulnerables, no es totalmente cierto. Creemos que justamente el sistema de Afore lo que hace es generar desconocimiento de la economía, ¿verdad? Porque literalmente lo que hace el Estado y el gobierno mexicano es darte la comodidad de que no te preocupes por más porque yo te estoy guardando tu dinerito y entonces no tienes por qué pensar más en tus finanzas, ¿verdad? Lo que hace esta medida es justamente dejarnos en el desconocimiento y en la ignorancia. Creemos que esto no para vulnerables personas como en desprivilegio, sino a través de los mecanismos que generan estas limitaciones. Entonces, teniendo eso en cuenta, creo que sí debe de ser forzosamente el Afore, porque literalmente es el dinero que llevamos ahorrando toda la vida y porque es el dinero que trabajo y las personas deberían de tener derecho a usar esta Afore. Y a ver, además, otro punto sumamente importante es cómo puedo sacar mi Afore. El Afore se puede sacar en casos de desempleo, cuando llevas como un mes desempleado, en caso de matrimonio, en caso de enfermedad terminal y ese tipo de cosas. Creemos que estas medidas son altamente como limitantes, creemos que en realidad ni siquiera puedes como sacarlo cuando tienes una emergencia como sumamente importante, que tu mamá está como en el hospital y eso es importante para ti como hacer uso de ese dinero, porque creemos que entonces eso limita totalmente como la capacidad y la agencia que tienen las personas sobre su propio dinero, ¿verdad? Entonces, teniendo eso en cuenta, justo creemos que debería ser el Estado mexicano, porque el Estado mexicano tiene la obligación de garantizar e incentivar a la población de tener esta agencia y esta libertad financiera. A ver, un Estado mexicano que constantemente te presiona y que limita tu dinero y que lo retiene, probablemente está haciendo está reteniendo este dinero para hacer inversiones estatales, como por ejemplo hacer inversiones en Pemex o en inversiones como específicas, que al final de cuentas no son redituables, ¿verdad? Y que al contrario no sé en qué se está usando mi dinero y que alguien más lo está usando por mí. Dinero que yo mismo he trabajado y dinero que con toda la libertad con la que la ha trabajado debería poder usarse por mí mismo. Entonces, creemos que esto totalmente le da capacidad de agencia a las personas. Esto es sumamente importante porque el dinero que ellos mismos trabajan debería de poder ser usado por ellos mismos. Entonces, el Afore justo es un sistema de control de mi dinero, ¿verdad? Porque entendemos que sí, es un ahorro más seguro y que dentro de 20 años ahí va a estar mi dinero, pero lo que sabemos también es que no va a ser más dinero. Sabemos que probablemente va a ser simplemente lo que ahorré y no va a haber muchísimo más. De mi lado, lo que sí pasa es que justo podemos generar como que a través de estas como inversiones que además se pueden adaptar a tus posibilidades. No queremos que las personas vayan a ser tontas y vayan a invertir como absolutamente todo su dinero en algo que no es redituable o que saben como conscientemente que no les va a servir, ¿verdad? Porque probablemente en el caso que nos plantea alta oposición, cuando yo soy una persona que no sabe muchísimo de finanzas, probablemente cuando hago esta inversión a los fondos de ahorro, probablemente busco un modelo que se pueda ajustar como muchísimo más a mis conocimientos o se pueda ajustar más a un modelo seguro, ¿verdad? Porque además esto solamente, o sea, no forzosamente vamos a obligar a todas las personas a pasarse de afuera a este modelo, sino simplemente vamos a dar la libertad de que las personas puedan tener la posibilidad de hacerlo y esto es sumamente importante. Entonces, creemos que justo al generar esto, podemos generar que las personas al traspasar este dinero generen más dinero y esto posibilita
posibilita como varias cosas, que es justo que tengamos como una mayor capacidad de tener dinero como en caso de emergencias, y no solo eso, porque incluso creemos que si llega a perder el dinero, probablemente, como ya he hecho un uso más consciente de mi dinero, probablemente entiendo que no debo de ponerlo todo en una sola bolsa, y entonces puedo dividirlo en distintas, pero además esto genera que nosotros podamos tener nuestros propios emprendimientos, ¿verdad? Cuando constantemente yo recibo dinero extra, probablemente tengo como la oportunidad de poder generar un emprendimiento. Y eso escúchalo muy bien, panel, la oportunidad, porque literalmente en un país en el que el salario mínimo no alcanza para todas las necesidades básicas, probablemente las personas no tenemos la oportunidad de generar un emprendimiento, ni siquiera tener un fondo de ahorro distinto a lo que se puede dar de nuestro salario mínimo. Entonces, literalmente ni siquiera tenemos la accesibilidad a poder tener un fondo de ahorros o poder tener un fondo para un emprendimiento. Creemos que el emprendimiento es sumamente importante porque garantiza la autonomía de las personas y porque además garantiza que las personas puedan tener una alternativa extra, además de los trabajos formales e informales que puedan llegar a tener. Pues no sé quién sea. Y que las personas se eduquen en cómo utilizar su dinero es independiente del modelo que ocupen. Eso no responde a todos los riesgos que conlleva. Creo que sí, o sea, el hecho de que las personas se eduquen o no, o sea, es totalmente limitado, o sea, como totalmente como en disposición de las personas, pero creo que yo, o sea, justamente cuando yo sé que no voy a mantenerme dentro de un modelo que ya conozco como el Afore, que me hace literalmente todo por mí, probablemente tengo los incentivos a investigar y a saber qué trata, o sea, o dónde se está metiendo mi dinero, ¿verdad? Porque no creo que las personas cuando literalmente les cuesta tanto trabajo ganar ese dinero, deciden solamente como invertirlo en algo que no saben qué está sucediendo, ¿verdad? Probablemente incluso si no tengo como muchos conocimientos, puedo buscar las alternativas y leer lo suficiente o al menos informarme un poco. Creo que no es totalmente cierto que las personas van a ser totalmente ignorantes sobre el tema. Entonces, o sea, justo, ¿cómo se ve el dinero del lado de oposición? El dinero que trabajé durante toda mi vida está ahí. ¿Cómo se ve el dinero del lado de gobierno? Se ve como a través del dinero que sí trabajé, pero además un poco más o mucho más, porque las posibilidades de que sí podamos generar como mucho más dinero o menos dinero totalmente son ciertas, pero creemos que entonces al menos tenemos la capacidad de agencia de poder tener este dinero y de poder generar este dinero a través de mis propios medios y no solamente dejarlos en las manos de una institución, y entonces la agencia de las personas es sumamente importante. Creemos que nos extendemos básicamente porque tenemos mejores explicaciones necesarias para desbloquear los impactos sobre la libertad y la autonomía y generar los mejores mecanismos a largo plazo. Ya me pasé, perdón. Muchísimas gracias por ese discurso. Vamos a introducir el caso de la baja de la oposición, llamando a la extensión de oposición. Germán, tu primera palabra, here. Hola, ¿se me escucha? Sí se te escucha y sí se te ve. Ok, vale. Ah, hola a todo el mundo, yo incluso a Baja de Gobierno, que hoy sí se acordaron de nuestro nombre, a pesar de llevar como un año debatiendo con ustedes. Nada, bueno, ya no. Bueno, sí, sí, sí es cierto. Jorge lleva... No es cierto, sí. Bueno, no importa. Eh, muchas gracias. Saluditos a todo el mundo. Está muy chido estar por acá con ustedes. Vamos a comenzar esta intervención en 3, 2, 1. Panel, vamos entonces a iniciar con este discurso. Creo que hay que entender primero por qué es que en nuestro lado de la casa las Afores sí van a funcionar, que creo que son explicaciones que le hacen falta a nuestra alta para que pueda operar el caso. Segundo, vamos a explicarles por qué es que nos comparamos de forma mejor en términos de principios en cuanto a la protección estatal respecto a ambos gobiernos. Creo que esto es importantísimo en términos de como la protección que puede llegar a garantizarse y por qué no es preferible que traslademos este tipo de responsabilidades a las personas. Y ahora vamos a empezar entonces con esta primera parte respecto a explicarles por qué es que es probable que se alcancen estos altos niveles de eficiencia a nuestro lado de la casa. Creo que la crítica básicamente ha sido como en gobiernos dicen, bueno, es que lo que más importa es generar la mayor cantidad de dinero para las personas, como si de eso se tratara como quizá, o como si el dinero fuese lo más importante. Creemos que sí es importante, especialmente como si de lo que se trata es como del retiro de las personas, pero noten cómo es que hay que explicar entonces por qué es que en términos de eficiencia probablemente solo en nuestro lado haya como estos mejores mecanismos de fiscalización. Noten cómo es que alta de oposición explica como que en el lado de gobierno existe como este mecanismo de exigencia social. Nos dicen que
solamente en el lado de alta oposición, como que las personas tienen esta capacidad de poder decirle al gobierno de que, oigan, hay que volver a como estábamos antes, cuando las Afores nos daban muchos beneficios. Creo que esta explicación nos parece un poco mild y hace falta como un poco más de explicación al respecto, ¿no? Porque noten cómo es que esta exigibilidad se da, por ejemplo, cuando las personas reconocen un vínculo directo, por ejemplo, con las autoridades. Esto es importante porque la exigibilidad se ve cuando de forma colectiva pedimos, por ejemplo, uno, mayor dinamismo; dos, que haya menos bloqueos, por ejemplo, en los marcos normativos; tres, cuando le pedimos al Estado, por ejemplo, que existan más penalizaciones ante los incumplimientos; cuatro, cuando le pedimos al gobierno que, por ejemplo, mediante este tipo de, o sea, la barrera que hace que este tipo de afores, por ejemplo, no hayan generado la suficiente protección, si es que ustedes así lo quieren ver, es porque no ha garantizado que los 100 pesos que las personas inviertan se conviertan en 10,000 o en 100,000, etcétera, lo que es prácticamente imposible, ¿no? Porque el Estado no puede magnificar o no puede multiplicar ese dinero como si Jesús estuviese multiplicando los peces hace 2000 años, ¿no? Creo que en este tipo de cosas, creo que lo que sí podemos explicar, por ejemplo, es que en nuestro lado de la casa, solamente cuando las personas reconocen este vínculo estatal y cuando el Estado no se sale y no traslada esas responsabilidades a los privados, cuando sigue existiendo este vínculo de exigibilidad y de exigencia y de respeto. Creo que es importante entonces que el Estado particularmente actúe de una forma mucho más dinámica, entendiendo justamente la necesidad de las personas. Creo que solamente en nuestro lado de la casa le ponemos cara a este tipo de problemáticas. Es decir, creo que solamente en nuestro lado de la casa, por ejemplo, no es un fondo privado con una sede en Nueva York y con 20,000 ramificaciones, como decía, alta de gobierno. Creo que este vínculo específico lo veo con mis representantes, lo veo con mis diputados, lo veo con las personas que están tomando este tipo de decisiones y que están transformando la forma en la que el Estado, de cierta forma, modifica el marco normativo. Creo que esto es sumamente importante, ¿no? Porque noten cómo es que, ¿por qué es preferible entonces que se mantenga bajo este control estatal? Noten cómo es que hay un deber estatal de reparación que implica entonces que hay un vínculo inalienable entre los gobernados y las instituciones. Esto genera una fiscalización desde los contribuyentes. Tenemos mucha más exigibilidad porque ahora no es el privado que de cierta forma está tomando este tipo de decisiones. Noten cómo es que sí es muy necesario que exista una voz, que exista una representación y que existan estos checks and balances. Noten cómo es que el Estado funge entonces como este ente regulador que protege a los votantes en niveles mucho más macro y hasta en los niveles más micro. Y este cuidado específico que tiene el Estado es importante. Sí es importante entonces que se limite la libertad de las masas cuando sus decisiones tienen potenciales efectos negativos como en el colectivo. Noten cómo es que entonces en nuestro lado de la casa las personas no solamente tienen este rol mucho más activo, por ejemplo, respecto a este tipo de cosas. Noten cómo es que las personas pueden exigir cambios estructurales. Hay una cara directa a quien le puedo exigir. Hay mecanismos de control y noten cómo es que si la autonomía fuese lo más importante, que es lo que yo le preguntaba al caso de alta de gobierno, que noten cómo es que hay dos cosas, ¿no? Alta de gobierno, como depende, o los dos casos de alta de gobierno, pero particularmente como el de alta de gobierno, como su caso funciona sí y solo si las inversiones son exitosas. Es decir, es exactamente la misma línea que tiene su baja, pero noten cómo es que dicen, es que es bueno que las personas tomen decisiones por sí mismas y por ende esto genere como el libre albedrío de las personas. No, eso es ridículo, panel. Noten cómo es que es la razón esencial por la cual en la pandemia las autoridades, reconocimos colectivamente que las autoridades tenían que intervenir para limitar la libertad de las personas porque reconocían que el comportamiento individualista de las personas tenía potenciales efectos negativos sobre las otras. ¿Cuánto le entregan a las personas entonces? ¿No? ¿Y por qué es sostenible? No entendemos por qué es sostenible en el largo plazo, sino que inmediatamente saltan a explicarnos que esto va a generar muchísimo dinero para las personas y que estas se van a convertir en brokers porque ahora van a entender súper bien como de los mercados financieros. Nunca nos explican entonces cuál es ese paso que necesariamente lleva a las personas, específicamente tomando la caracterización de alta de gobierno, porque si lo que es cierto, que sí es cierto lo que dice alta de gobierno, que las personas tienen como muchísimas responsabilidades y trabajos 24/7 y tienen que estar dedicadas a su familia, etcétera, no entiendo en qué punto existe como este punto de la educación financiera. Noten que es muy poco probable entonces que estos puntos, incluso como respecto a la cercanía o capacidad de control, existan, porque yo no conozco esa extrema diversificación de la que dice alta de gobierno. Yo no conozco, no sé ni siquiera quién es la cara de BlackRock. Yo no sé si este tipo de cosas, por ejemplo, en el mejor de los escenarios, el caso de ambos gobiernos prueba por qué los fondos de inversión se salvan a sí mismos, pero no por qué las inversiones de las personas se salvarían, por ejemplo, en casos extremos. Creo que esto es sumamente importante. Ahora, noten cómo es que vamos entonces con el principio, pero antes alta. Germán, pero es que yo te explico por qué la competencia hace que exista fiscalización tanto entre los Afores como en los mismos fondos de Lucy, financiación. No es exclusivo. Lucy, ¿me la suda? Sí, BlackRock ahora hace
500 millones de dólares más, si las personas en Nueva York, en los fondos de inversión en Nueva York, hacen muchísimo dinero, porque noten cómo es que al final todo el caso de los gobiernos opera exactamente en ese tipo de casos, cuando las inversiones son súper exitosas, pero no lidia con los matices del mercado, no lidia con las cosas que son incapaces de controlar por parte de las personas. Entonces, ¿por qué en principio es malo? Y no tanto porque las personas sean estúpidas y tomen ese tipo de decisiones. Noten que el Estado le debe protección literalmente a las personas y las intervenciones son ilegítimas cuando hay vicios del consentimiento. ¿Cuáles son estos vicios del consentimiento? Las personas son incapaces de consentir libremente, uno, cuando tienen información suficiente. Es decir, el individuo que consintió estaba informado de los riesgos de la decisión, no lo sabemos, no sabemos el tipo de calidad de información a la que están teniendo las personas. Lo único que pasa en el escenario de gobierno es que hay tres planes, uno agresivo que me ofrece 1000, uno moderado que me ofrece 500 y uno conservador que me ofrece 100. Es muy probable, Lucy, que las personas opten por el modelo agresivo y mucho más riesgoso, que implica invertir y que yo gane 1000 pesos, pero no sé cómo es el proceso que pasa o el tipo de información que reciben las personas. Noten cómo es que en cuanto a la información está viciada, probablemente no estamos dispuestos a tomar el caso alto del gobierno. Gracias. Muchísimas gracias por ese discurso. Vamos a concluir con el caso de baja de gobierno llamando a la extensión perdón, al látigo de gobierno. Su primera palabra, Alejandro, you're here. Oli, espero que se me escuche bien ahí. Pues nada, igual, muy feliz de estar aquí. Un saludo a Germán, un saludo a Jorge, un saludo también a Jorge, a Germán. Creo que me estoy olvidando de Germán. También un saludo a Germán y Jorge, digo, por si las dudas, ¿no? También un saludo a Lucy, a Val, a Fride y al resto de la sala. Los quiero mucho. Sí, y a Germán, sí, perdón, se me está olvidando. Bueno. Habiendo dicho eso, comienzo mi discurso en 3, 2, 1. 3 puntos de choque que se han visto en este debate. ¿De qué lado existe una mayor seguridad respecto al ahorro? Segundo, ¿de qué lado existe una mayor responsabilidad estatal? Es decir, gobiernos pujan por la libertad, mientras que oposición abogan por un control respecto a la cuestión financiera de las personas. Y tercero, ¿de qué lado existen mejores beneficios económicos? Primero, para los trabajadores y segundo, para la sociedad. ¿Qué voy a hacer primero? Voy a responder a la carga de prueba que no queda del todo claro en mi alta de por qué necesariamente la libertad financiera es mucho más preferible, es mucho mejor que la seguridad a través del control que te intentan vender las oposiciones. Primero, tres mecanismos para probar esto. Primero, la libertad es el fundamento que da legitimidad al Estado. No es en sí misma la protección a través de la injerencia en la economía. Creo que si oposiciones quieren hablarme de protección, tendrían que hablarme de protección a nivel de crimen organizado, a nivel de otras instancias que sí que requieren de un aparato que use el uso legítimo de la violencia. Creo que si los estados continúan existiendo es porque te permiten a ti como ciudadano mantener un cierto tipo de garantías a nivel individual que se traducen en libertades. Creo que esto en el aspecto económico es particularmente importante porque cuando el Estado directamente intenta tener injerencia con respecto a tus finanzas, particularmente con lo que ya te decía Frida, en un contexto donde el salario mínimo de por sí ya es bajo y de por sí que te estén limitando, quitando y diciendo en dónde se tiene que ir esa inversión, creo que ya es sumamente problemático en temas de principio, pero en tema práctico, lo que implica esto es que te imposibilita diversificar el ahorro acorde a tu contexto, porque creo que como ya te decía Frida, el hecho de que tú tengas que estar cerrada al modelo de las Afores implica que no se adapte a tu contexto, que si tú, por ejemplo, estás ganando el salario mínimo y el Afore te quita un cierto porcentaje sin que el retorno de inversión sea significativamente mejor, eso no es adaptable a si, por ejemplo, tú dependes totalmente de ahorrar un mes sin que te tengan que quitar ni un peso ni un centavo y a lo mejor poder invertir al mes siguiente. Pero como el Afore es un modelo cerrado que no cuenta con adaptabilidad, ya supone un problema en ese sentido. Segundo mecanismo, el hecho de los hábitos que ya te mencionaba Frida, no solamente es efectivo, sino que también grafica los impactos que te intentaba meter mi alta, es decir, cómo es que en los ciudadanos se ve el que se les habilite esta alternativa, porque ojo panel, como ya venías del discurso mi alta, el que se abra esta posibilidad no implica que las Afores desaparezcan, no implica, por ejemplo, tampoco que justo como que se les obliga a todos los ciudadanos, sino que se habilita legalmente esta opción y esto inclusive flipea los casos de gobierno. ¿Por qué? Porque si más personas empiezan a cambiar sus ahorros del Afore a fondos de inversión privado, muy probablemente la carga de
cuánto tienes que pagar tú como Afore a más personas se ve reducida, lo cual hace que la propia efectividad de las Afores en el escenario donde están las dos alternativas sea comparativamente mejor. Nota que esta explicación solamente viene desde la baja del gobierno y eso ya hace que los propios beneficios que te intentaban decir del lado de oposiciones con respecto a la seguridad que sí te puede brindar el Afore en un cierto grado de la población sea mejor de nuestro lado cuando no todo el sistema de pensiones depende del sector público, sino que existe precisamente esta otra alternativa que permite diversificar a un sector importante de la población que quizás no pueda o directamente no quiera tener su dinero invertido en proyectos estatales fallidos como Pemex o en que se aumente el gasto público, lo cual también implicaría que, por ejemplo, se reste presupuesto a otros programas más importantes y más atingentes para el contexto mexicano, como lo podrían ser la inversión en fuerzas policiales para combatir el crimen organizado, segundo, la inversión en educación y tercero, la inversión en cuestiones de salud, porque nota que para que las Afores sigan siendo redituables y no generan rendimiento a raíz del retorno de inversión que se genera con inversiones estatales, entonces muy probablemente el Estado tenga que intervenir directamente inyectando dinero en su economía, pero el presupuesto mexicano es limitado y eso implica necesarios recortes en otro tipo de sectores. Por tanto, su propio modelo se ve mejor de nuestro lado. Pero tercero, creo que Frida ya te explicaba cómo es que la libertad financiera fomenta un ahorro e inversión. Primero, porque tienes incentivos para desarrollar pymes, el hecho de que no esté el Estado limitándote en dónde pones tu dinero, en dónde lo haces crecer, en dónde justo está como controlado, lo cual no solamente afecta al nivel individual, sino que al nivel macro también lo que permite es que las personas que intenten, bueno, que saquen el dinero de su Afore, por ejemplo, inclusive si lo gastan y les va mal, el mero hecho de que ese dinero, probablemente ya muy grande, esté inyectado en el ciclo económico, lo que permite es que la fórmula del propio sistema financiero, que es ahorro, inversión, gasto, se mantenga vigente. El problema es que cuando generan un ahorro de grandes cantidades de dinero en el lado de oposición, ese dinero no circula en el mercado, no circula en el país, lo cual afecta tanto a los negocios, cuánto pueden ingresar, a los bancos de cuánto pueden prestar y en general a todo el sistema monetario. Es por eso que los dos principales impactos no solamente tienen que ver con los rendimientos a nivel individual, sino las implicancias a nivel macro que tiene este tipo de consideraciones. Antes, ¿algún punto de información? ¿Nada? Bueno, en ese sentido, creo que los criterios de ponderación son, bueno, y otra cosa, nos preguntaban desde la alta de la oposición, o sea, nos dicen, bueno, es que la educación financiera es independiente al tipo de modelo, creemos que sí, o sea, la educación financiera puede existir en ambos lados del debate, sin embargo, creo que comparativamente tienes más incentivos a buscar educarte, a buscar tener prueba y error para aprender de tus errores, para aprender qué está funcionando y por tanto generarte los hábitos de estar ahorrando para invertir y si la cagas no importa, estudiar mejor los mercados y eso genera beneficios a nivel individual para que sepas manejar tus finanzas, pero eso también genera que el sector de la población que esté haciendo esto constantemente no sea tan dependiente de, por ejemplo, estar siendo mantenidos por el Estado, porque lo que sí termina sucediendo, y este es el impacto al que no logra llegar mi alta, es cuando tienes un Estado, bueno, antes de continuar, ¿puedo, Germán? Sí, si la caracterización de tu alta es cierta, de que las personas están muy ocupadas cumpliendo su función de ciudadanos, trabajando, lo que sea, como creo que es mucho más potencial el daño que explicábamos respecto al vicio de consentimiento que tienen las personas. No entiendo por qué es que eso Creo va a que tocar que en tomen primer eso. lugar ese propio hábito se genera porque como ya tienes esa garantía de que el gobierno siempre va a estarte cubriendo, tú mismo no te generas incentivos para, ok, a lo mejor hago un espacio de mi día para empezar a investigar en esos temas, a lo mejor hago un espacio de mi día para poder asistir a cursos o demás cuestiones o busco contenido en internet. Creo que cuando ya tienes esa seguridad generas una dependencia y aquí regreso con el tema del paternalismo que es sumamente problemático porque directamente quedas sujeto a lo que haga el Estado con tu dinero, es decir, a los propios intereses estatales e inclusive a una manipulación y acarramiento político, porque si por ejemplo el día de mañana llega un gobierno populista en turno que te promete aumentar el presupuesto para las Afores, muy probablemente vas a votar por él independientemente de los planes de gobierno que te puedan convenir más o menos, y esto sí puede generar los daños irreparables que tanto le preocupaban a las oposiciones, porque directamente atentas contra la propia libertad individual que tienen los ciudadanos en una democracia contemporánea como lo es México. Creo que los criterios de ponderación son certeros en el hecho de que, uno, respondemos de mejor manera a la carga de la prueba implícita, segundo, graficamos de mejor forma los impactos de nuestra alta, segundo, tercero, tenemos mayor certeza en el ahorro, mayor flexibilidad y adaptación, menos imposición sobre la población y mayor responsabilidad del Estado porque no despriorizas otras áreas que sí deberías estar atendiendo para generar las condiciones mínimas de subsistencia. Gracias. Muchísimas gracias por ese discurso.
Vamos a concluir el debate llamando a la persona al látigo de la oposición. Jorge, tu primera palabra, here. Va, pues por vos, por favor. Un saludo. Hoy estoy de buen humor. Un saludo a Leflow y a Fride. A, a Lucio o a Val. No, ok. A nadie. Bueno, A Benja. Hola, Benja. al público. Si quieren, hacemos las siguientes rondas en Tectol. Este. Eh, Jime, tu novio me escribió, nos dijo que no te buleáramos. Eso voy a hacer en este discurso. Pero va. A todos lados menos a Toluca. Bueno, va. Ok. 3, 2, 1. Voy a empezar con refutaciones cámara por cámara alta de gobierno. El puede vale que le dimos literal en los últimos, los primeros 7 minutos del debate, tensiona muchísimo su caso. Vamos a refutar varias cosas. Primero, que los fondos de inversión no son tan diversos. Vale solo dijo que hay más canastas, vamos a refutarlo con evidencias. Necesariamente hay fondos más grandes que otros. Los fondos más grandes son los que acceden a economías de escala, tienen más alcance geográfico, tienen precios preferenciales, si pueden apostar el quíntuple que un fondo más pequeño. O sea, inherentemente por las condiciones del mercado va a haber unos más grandes que otros. La gente no tiene el tiempo de explorar sus opciones. Y es lo que dijo Germán. El trabajador promedio sale a las 6 de la mañana, chambea todo el día, llegan tarde. Entonces la preocupación para el grueso de la población es ver si llegan a quincena, no cuál es una inversión más chingona, ¿no? Entonces la gente es muy moldeable. Creemos que están expuestas a cosas como redes sociales, a que el primo de un amigo me dijo que esta inversión es vergas o que este fondo de inversión es como lo mejor que puede pasar. Esto, uno, expone riesgos a fondos que no son como necesariamente los más pros porque no está como asegurado que absolutamente todos tienen en el interés principal que al ciudadano le vaya bien. Probablemente son sectores privados que quieren su propia ganancia y si puede haber el caso en el que el fondos de inversión no tengan o las decisiones más inteligentes o que de plano digan, bueno, pues vamos a hacer cosas riesgosas con este dinero. No entendemos por qué la seguridad sí justo es mejor si hay varias. Literalmente si hay varias, es mucho más difícil para el Estado hacer auditorías a cada una para ver si todos están haciendo lo inteligente con su dinero para ver si no la cagaron, ¿no? Incluso si es diverso. Val dice que están interconectados. La refutación de esto es, tienes toda la razón, Val. Creas un too big to fail. Si los fondos grandes son más riesgosos porque esa es su diferenciación en el mercado, ¿qué pasa si por alguna razón que no está ni en tu control ni en el mío se cae? COVID-25, la ruptura de la cadena de suministros, problemas con Estados Unidos, con China. Porque una porción significativa del salario de las personas falla, probablemente alguien tiene que rescatar esa inversión porque ni modo que el Estado diga, te chingaste, porque eso no es comparativo, escuchen alta dopo. ¿De dónde sale este dinero? Del impuesto de los trabajadores, del IVA. El perro pueblo pierde si el privado pierde porque alguien tiene que rescatar las inversiones y si inevitablemente de aquí en el próximo 50 años a que la fuerza trabajadora se retire, algo llega a salir mal. Y esto es un efecto cascada, porque incluso si hay varias canastas, si la canasta más grande se rompe, las canastas pequeñas tiemblan. Los fondos son menos riesgosos y de repente las grandes fallan. ¿Por qué? ¿Esto qué causa? Que las ganancias minimizan del lado del gobierno, ¿no? Las empresas son menos ambiciosas y activas, porque si las empresas planean constantemente de dónde sale su presupuesto y como la gente de repente se transicionó a esto, planean pensando que constantemente les va a caer el dinero de cada quincena. Si yo, como pyme, veo que a una grande o a una mediana se le afecta el presupuesto porque de repente las inversiones cayeron, me da miedo tomar acciones. Es importante esto porque entonces las inversiones hacen menos réditos y terminan exactamente de donde empezaron en gobiernos. Si las empresas tienen ese miedo, noten, ofertan menos, bajan sus operaciones, gente despedida. No entiendo necesariamente cómo las personas sí como materializan esta ganancia, si puede haber algo fuera completamente de nuestro control, como pasó en 2021, como pasó en 2008, que necesariamente algo va a salir mal. Dependen de muchas cosas, o sea, si sus impactos son muy grandes, dependen de un palito delgadito, ¿no? Vamos a refutar que la acción no es más legítima de su lado. A Vale le preocupa mucho la desconfianza. Piensen que se ve peor, que el Estado arregle su cagadero o que el Estado diga, vayan con los privados y ahí ven qué hacen. La confianza, y esto es en lo que falta mi alta, es cuando la gente sigue votando por Morena, PAN, PRI, quien quieran, y el gobierno les dice, esto va a mejorar, en lugar de decirles, suerte con el privado. ¿Por qué? Uno, el gobierno tiene incentivos de que cuando la pirámide poblacional se voltee, que puedan subsistir. Si no, pasa a Corea, pasa a Japón, en donde la carga de los trabajadores es insostenible porque por cada trabajador hay 5 retirados que dependen de los impuestos de este güey. 2, porque personas que
que sienten que su gobierno está funcionando, se involucran más. Si está fallando, la gente agarra el teléfono, va al Zócalo, contacta a senadores y diputados para decir, están matando mi futuro. La gente que estudió economía, derecho, de la clase trabajadora, sube y dice, es que vamos a hacer cosas, es que esto no es el mejor plan, es que en el momento de oposiciones es justamente en cuando el Estado es como el actor por defecto en donde las personas tienen más involucramiento por economía, porque ellos se pueden lanzar a elecciones por lo que quieran, justo solo en oposiciones logramos que las personas se involucren más. Tercera refutación, el Afore y sus problemáticas. Lucy da dos críticas muy puntuales a por qué los Afores fallan. Uno, las tasas de rendimiento no jalan porque hay inflación y necesidades futuras. La razón estructural, y somos el único equipo que lo trae, es porque la austeridad de Morena se caracteriza por decir poco a poco y meter inversiones súper conservadoras que no están dando rendimiento y por cosas exógenas como la guerra de Rusia y problemas del supply chain, el Estados Unidos y aranceles, la guerra comercial de los socios financieros más importantes de México como China y Estados Unidos. Es justo estas razones por las cuales en los últimos años fallan. Noten que el Afore nunca, no es como que siempre haya sido como lo peor que existe, ¿no? La Infoslate dice en los últimos años, esto es por estos cambios exógenos. Estamos completamente de acuerdo con Lucy en que ha fallado el Estado. Lo dañino es que no explican por qué es un daño irreversible. ¿Por qué no es irreversible? Cuando la gente diga, güey, la austeridad no es el camino y el gobierno se adapta un poco más a esto, la gente, el Afore se vuelve un poquito más riesgoso y ya no inviertan en cosas con retorno conservador y austero y seguro. Y en lugar, inherentemente, van al S&P 500 o cosas más seguras con un retorno en el medio y largo plazo, como lo puede ser el oro. Lucy. Jorge, pero vamos a conceder que sí, de mi lado las empresas quiebran. Creo que el punto crucial es que las personas de tu lado se dan cuenta cuando ya no tienen la capacidad de poder trabajar para poder salvarse. De mi lado pueden pedir préstamos. O sea, güey, de tu lado tienes que el Estado tener que salvarlo para poder subsidiar todos estos daños. El Estado tiene que salvarlo para poder subsanar. O sea, a ver, Lucy, sí, esto pasa en el corto plazo. Y estamos dispuestos a morder la bala de que chance nos chingamos en el corto plazo, pero solo en baja de oposición decimos por qué el Afore puede cambiar. Tú me estás explicando con las condiciones actuales que muy chido los fondos de inversión, pero no explica por qué esto va a pasar en 50, 60 años, cuando yo ya te expliqué que hay factores exógenos que probablemente sí afectan y el trickle down effect entra en nuestra casa. Baja de gobierno. ¿Por qué ganamos? El cuidado del Estado definitivamente se ve mejor cuando el Estado arregla o activamente por lo menos intenta mejorar la situación. ¿Por qué esto era importante? Porque esto se extiende a otras acciones del Estado, como el deber con el impuesto. Si las inversiones de la pensión deberían salir bien, necesariamente el Estado es fiscalizado para que la inversión como al desarrollo social con hospitales y carreteras sale bien. Esto intenta como homogeneizar lo que nos decía Leflo de que de repente el Estado ya tiene más lana para invertir en combatir al crimen organizado, lo que quieran. Esto pasa de nuestro lado y esto pasa peor de su lado. Leflo algo muy interesante. Uno, el permiso no significa que muevo todo. Estoy de acuerdo. ¿Sabes qué si mueve a la gente? El miedo, el enojo. Obviamente si abres las puertas, la gente va a tomar esta opción. Incluso si no todos se mueven, es riesgoso para tu lado y el mío, porque si la gente salta de un lado u otro, ninguno de los dos lados son estables, tu opción y la mía fallan cuando probablemente la gente está saltando, ¿no? Dos, atentas contra la libertad individual. Güey, la libertad se mueve cuando tu dinero rinde. Es un error lógico pensar que por más opciones es dar un como choice, ¿no? Aquí entra el vicio de consentimiento que Germán explicó y justamente ganamos a nuestra alta porque nosotros respondemos por qué el Afore sí se ve en positivo en el largo plazo y porque explicamos más allá que sector privado es igual a riesgoso a diferencia de ellos. Ellas.